Martes de Pregúntenle al Eli y Eli Feinseig está con nosotros ya aquí con el programa para hacer honor a su día. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes, Alberto. Muy bien, todo por acá. ¿Tú qué tal? Todo bien, afortunadamente. Eli, sin haber todavía revisado las muchas preguntas que tienes aquí del público, voy a tomar la prerrogativa de quien tiene el micrófono y te voy a pedir a ti que comentes tu opinión, nada más para poner en contexto el público. Costa Rica abrió ya por fin, desde que comenzó la pandemia, a mediados de marzo, abrió este sábado, fue el primer día de operación del aeropuerto internacional. Ya pueden llegar, en teoría, los turistas a Costa Rica, provenientes nada más desde Europa y desde Canadá, pero pues lo hizo con una serie de restricciones, entre ellas, pues obviamente, vaya, no nada más hay que traer la prueba de que uno no está infectado, sino encima cuando llega tiene que comprar aquí al gobierno, porque se lo compra al gobierno, un seguro de gastos médicos contra COVID, que puede costar hasta $900. Si usted tiene 60 años o más, le cuesta hasta $900, en lo cual, pues, bueno, pues ahí se lo dejo yo, ¿no? Y yo quiero que Kelly comente acerca de, pues, esta decisión, esta apertura o no apertura, invitación o no invitación que se da a los turistas del mundo a Costa Rica, Eli. Pues Alberto, aprovecho que eres mexicano en el origen Sí, para decir que esta es una apertura sin querer queriendo. exacto. Este, no nos hagamos ilusiones. Lo que va a llegar, por lo menos de aquí a mediados de septiembre, son 2 vuelos semanales. Esos son más o menos 400 a 450 personas por semana. Si viene lleno, ¿va? Eh, si vienen llenos, exactamente. En el vuelo de anoche venían, en el de Iberia, que fue el primero que llegó, venían 50 costarricenses más o menos y venían eh, también, no sé, unos 30 extranjeros residentes en el país, o sea que turistas fueron un poco más de 100. Eh, y pues eso no va a reactivar al sector turístico. Enhorabuena que se abrió, pero realmente eso no va a generar una reactivación del sector turístico. Y en segundo lugar, decía, una invitación, una apertura sin querer queriendo. Se dice, sí, está bien, vengan. Yo entiendo las decisiones que se toman en cuanto a no permitir que vengan vuelos de lugares donde hay focos grandes de contaminación, pero si se le exige al pasajero presentar la prueba del COVID realizada con 48 horas, con máximo de 48 horas de antelación, lo mismo da si ese pasajero viene de Nueva York que si viene de Madrid o de Frankfurt, ¿no? Para eso es la prueba del COVID. Y entonces, siendo que nuestro principal origen de turistas es precisamente Estados Unidos, pues se debería de autorizar vuelos también de algunas ciudades de Estados Unidos, tal vez no de las que tienen los mayores desastres, pero por lo menos de algunas de las ciudades de Estados Unidos donde la situación está más o menos bajo control. Pero con estos requisitos, una prueba COVID cuando la persona no tiene síntomas y es simplemente para viajar, en la mayoría de los países es cara, ¿verdad? Estamos hablando de una prueba que puede costar de 100 a $300. Eh, y si a eso le agregamos el requisito del seguro que hay que comprarle solo al INS, y el INS, por supuesto, con su ADN monopólico, porque aunque ya dejó de ser monopolio, no ha perdido ese ADN monopólico, se inventa una póliza con un costo absolutamente ridículo. Ya estuve leyendo yo de un caso de unos canadienses que cancelaron el viaje porque decían, yo tengo un seguro de viaje que me cubre por todo un año, me costó $110 y tiene cobertura contra el COVID, ¿verdad? Pero para ir a Costa Rica me exigen comprar un seguro que para cada miembro de la familia, dependiendo de la edad y de las condiciones de salud de la persona, para cada miembro de la familia va entre los 200 y los 500 o más dólares, ¿verdad? Entonces, para una familia de 4 personas, hacerse las pruebas del COVID, que eso entiendo que se solicite y me parece que es una exigencia razonable,
y el seguro obligatoriamente con el INSS, dándole un monopolio con el cual deciden esquilmar a los pasajeros, le representa un costo a una familia de 4 personas, un costo adicional de por lo menos $2,000. Entonces, no es mucha la gente que va a hacer eso, ¿verdad? Los que vengan probablemente van a tener que disminuir sus actividades en el país, visitar menos lugares, tal vez no van a alquilar un carro, tal vez no van a contratar algunos tours porque el costo adicional es muy elevado, ¿verdad? Así que lamentablemente, como mucho de lo que ha venido haciendo el gobierno en las últimas semanas, parecieran ser medidas que no se diseñaron tomando en consideración todas las aristas, algo que hemos criticado desde el principio. No hay un comando, un centro de atención de la emergencia que tenga profesionales de distintas disciplinas. Básicamente se está guiando únicamente por el criterio sanitario. Y si bien yo creo que el criterio sanitario tiene que ser el primero y el más importante, también tiene que haber gente, expertos en economía, en logística, en temática social. Si van a decretar una apertura turística, deberían de consultar con expertos en turismo para que la apertura se pueda dar de acuerdo a las necesidades sanitarias, pero que sea algo razonable, ¿verdad? Así que... Mira, precisamente Gladys López te pregunta a este respecto y hace rato estaba yo leyendo acerca del caso de Suecia, ¿no? Y esta pregunta es en ese sentido. Gladys te pregunta sobre cuál sería tu estrategia, y yo agregaría tu propuesta o tu opinión, para conducir de manera simultánea la problemática sanitaria y la económica. Ella dice, yo creo que ya en esta etapa de conocimiento del comportamiento del virus y de la información que la gente tiene sobre cómo conducirse ante ella, protocolos, etcétera, pues sería nada más es cuestión de organización, dice ella, me parece buen punto. Así es, y mi propuesta es precisamente que se cree un equipo multidisciplinario que sea el que evalúe las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Donde nuevamente los criterios sanitarios se establecen de primero, ¿verdad? Pero una vez con el criterio sanitario, veamos a ver cuáles actividades económicas se pueden facilitar o fomentar que sea de una manera compatible con las necesidades sanitarias. Existen en el mundo modelos, y ya esto está desarrollado, ni siquiera tenemos que inventarlo, para evaluar el nivel de riesgo de distintas actividades y a su vez el nivel de impacto socioeconómico de esas actividades. Con lo cual entonces se puede, ¿cómo se llama? Se puede priorizar las actividades de mayor impacto socioeconómico y menor riesgo de contagio, deberían de permitirse, en vez de hacer estos cierres indiscriminados como los que ha venido haciendo el Ministerio de Salud, como el que vamos a vivir aquí entre el 10 y el 21 de agosto, ¿verdad? Donde no puede abrir el comercio, donde nadie puede circular en la calle. No, señores, hagamos una evaluación del riesgo que representan ciertas actividades, y las actividades de bajo riesgo deberían de permitirse. Las de alto riesgo únicamente si existen protocolos que permitan operarlas minimizando ese riesgo. Y si no existen los protocolos, pues esas actividades de alto riesgo no habrá que abrirlas todavía. Pero las de bajo riesgo, con la aplicación de los protocolos, del distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarillas, deberían de poder permitirse. Estamos matando la economía y no es que estamos teniendo un gran éxito contra el COVID, ¿verdad? Y al final de cuentas, el manejo de la información por parte de las autoridades de salud de este país ha sido bastante oscuro, y no estoy sugiriendo que manipulen datos, no, yo no creo eso, pero sí me parece que no están mostrando la información como debe de ser. ¿Cuántas personas se han contagiado por ir a trabajar? ¿Cuántas personas se han contagiado en el comercio, por ejemplo? Para ver si se justifica realmente mantener estos cierres. ¿A dónde y en qué tipos de actividades es donde se está contagiando la gente? Eso hay que conocerlo, pero nada de eso nos lo están diciendo. El gobierno feliz con
dar el marcador todos los días, como que si fuera un partido de fútbol, un marcador macabro, ¿verdad? El número de muertos y el número de personas en cuidados intensivos. Me parece que ya esto claramente cayó en una estrategia de miedo muy conveniente para el gobierno, que le ha permitido al gobierno presentarse, por un lado infunde el miedo y por el otro lado se presenta como el salvador de la población, y le ha resultado al gobierno en réditos en las encuestas, ¿verdad? Básicamente nada más en las encuestas. Me parece que se le está saliendo de control la situación al gobierno, no solo de control la situación pandémica, sino que ya se le está saliendo de control la situación del descontento social, de la preocupación económica de la gente, y esto pues únicamente pinta a que va a empeorar, no que va a mejorar. Claro. Ramiro Pozo te pregunta, él y el ministro de Hacienda está hablando de un nuevo plan fiscal. ¿Qué opinión te merece en estos momentos tan complicados? Con más impuestos, dice él, pero bueno, la pregunta es que está hablando de un plan fiscal nuevo. Una vez más, tenemos un gobierno que en su ADN está gastar más y controlar a la gente. Y entonces ahora tienen a prácticamente 1 millón de personas dependiendo de subsidios, de dádivas, y en vez de generar oportunidades para que puedan encontrar trabajo y se puedan valer por sí mismas, lo que están pidiendo es créditos hasta la coronilla. Y ojo, yo creo que los créditos hay que aprobarlos en este momento, pero ¿qué quieren? Endeudarse más y subir los impuestos. Y entonces la señal que eso me envía a mí es: no tienen la menor intención de generar una reactivación de la economía. Prefieren terminar de matar la gallina a los huevos de oro con nuevos impuestos y financiarlo con créditos relativamente baratos, ¿verdad? Y tratar de patear la bola hasta el 8 de mayo del 2022, día en que se acaba el mandato presidencial de don Carlos Alvarado, y manteniendo, mientras tanto, a la mayor cantidad de gente posible recibiendo subsidios que el país difícilmente se puede dar el lujo de seguir pagando. Bueno, Así que me parece que en este momento estar hablando de resolver estos problemas subiendo los impuestos es grave, es grave. O sea, la actividad económica está completamente deprimida. ¿Cómo va a resolver algo subir los impuestos? Tenemos que recortar el gasto, pero ahí sí, eso no está en el ADN del gobierno. precisamente a este respecto, Daniel Quesada te habla o reitera, el ministro Villegas está proponiendo o anunciando nuevos impuestos en el futuro, pero dicen, días pasados se sugería a los grandes capitales estos impuestos, y la pregunta es, ¿no ocasionaría esta medida una corrida de estos grandes capitales a otros mercados? Probablemente sí. A ver, los grandes capitales usualmente tienen acceso a buena información, acceso a servicios contables y servicios legales de primer nivel, y si ven, a ver, si se convierte en algo confiscatorio o prohibitivo, por supuesto que van a intentar sacar esos capitales de acá, ¿verdad? Yo creo que, o sea, al final de cuentas estamos en una crisis de una magnitud sin precedentes, y resolverla no va a ser fácil, y resolverla va a implicar que todos vamos a tener que hacer sacrificios al final de cuentas, ¿verdad? Pero no podemos pretender salir de donde estamos subiendo los impuestos y sobre todo, ¿cómo se llama? Atacando la actividad productiva, porque si hay algo que hacer en este momento, más bien es fomentar a los locos que en una condición o una situación como la actual están deseosos de invertir en actividades productivas. Bueno, hablando de actividades productivas, y esta pregunta, este fin de semana, fíjate que cada vez más atención, esto te lo pongo yo en contexto. Desde el fin de semana estábamos hablando ahí en una mesa acerca de las reservas y de la plata que tiene en reserva el Banco Central de Costa Rica, ¿no?
Y aquí Sí. viene esta pregunta de Iván Picado que te pregunta, con la posibilidad de que el Banco Central financie a las pymes inyectándoles capital a los bancos del Estado por 700.000 millones, pregunta Iván Picado. ¿Cómo analizas esta posibilidad? Dice. Bueno, eso tiene dos aristas. Voy a entrar primero por la parte práctica. Yo realmente no entiendo qué está pasando por la mente de las autoridades económicas de este país. En el 2019 bajaron el encaje mínimo legal. Eso liberó aproximadamente 600.000 millones de colones. La idea era que ese dinero sirviera para que los bancos lo prestaran y poder reactivar un poco el crédito y abaratar el crédito y reactivar la demanda por crédito, ¿verdad? No tomaron en cuenta una situación, y es que ya el año pasado, antes de la crisis, antes de la pandemia, perdón, ya la situación económica era muy complicada. El crecimiento económico era bastante anémico, el desempleo era muy elevado, la situación fiscal, a pesar de la aprobación del plan fiscal, no se percibía una mejora. Y entonces ya había mucho temor en el sector productivo que consideraba este no es el momento de hacer grandes inversiones. Y entonces se liberaron 600.000 millones de colones y no se prestó prácticamente nada. Entonces esos 600.000 millones de colones volvieron al mercado de liquidez o a donde sea que están, pero los bancos no lo han prestado. Tenemos un problema, primero, que es que no está la demanda. No está la demanda porque en las condiciones de hace un año no estaba, y en las condiciones de hoy menos está la demanda por los recursos prestables, ¿verdad? Y segundo, que tenemos una serie de regulaciones que son para preservar la salud financiera de los bancos, y esas regulaciones, precisamente en tiempos de una crisis de esta magnitud, prácticamente obligan a los bancos a ser doblemente conservadores y a no, ¿cómo se llama? A no prestar el dinero a gente que en otras condiciones sí les prestarían el dinero, ¿verdad? Entonces, no funcionó hace un año con la liberación del encaje mínimo legal, la reducción, perdón, del encaje mínimo legal. Hace 3 meses anunciaron que los bancos estatales ponían a disposición 900.000 millones de colones, conferencia de prensa en Casa Presidencial, con el presidente de la República actuando como que si él fuera periodista, entrevistando a los gerentes de los bancos, 900.000 millones de colones. Salieron de Casa Presidencial y cuando tuvieron que ir a detallar las propuestas, la suma de los 3 bancos llegaba apenas a 584.000 millones. O sea que se perdieron 316.000 millones de camino, a pesar de que se comprometieron públicamente a colocar 900, dijeron, no, al final solo 584. Tampoco se colocaron. Nuevamente, ¿por qué no se colocan? Porque uno, no está la demanda para los recursos prestables, y dos, las regulaciones le impiden a los bancos prestar ese dinero porque las regulaciones están hechas para preservar la salud financiera del banco. Y entonces cuando se incrementa el riesgo del entorno, los bancos tienen que recoger y ser más cautelosos. Entonces, yo no entiendo al Banco Central que ahora decide que ellos van a crear una línea de crédito como que si al deudor le importara cuál es el origen de los fondos. Al deudor lo que le interesa o lo que le importa es, uno, si el crédito se lo otorgan en condiciones razonables, y dos, si hay mercado para mi producto, de manera que me convenga endeudarme para hacer crecer mi negocio, ¿verdad? Y el mercado simplemente no está ahí. Los bancos comerciales, en buena teoría, tienen mejor información acerca de sus clientes y clientes potenciales de lo que puede tener un banco central, que no está en la actividad comercial. Y entonces, que el Banco Central ahora cree una línea de crédito, me parece que simple y sencillamente va a fracasar exactamente igual que fracasó la rebaja del encaje mínimo legal, e exactamente igual que fracasó la promesa del gobierno de que los bancos estatales iban a poner 900.000 millones de colones a disposición del público. Mientras no haya otras decisiones como que se han propuesto, ¿verdad? Por ejemplo, crear un fondo de avales para que entonces los bancos puedan prestar el dinero protegiendo las potenciales pérdidas, ¿verdad? Entonces ahí sí los bancos comerciales podrían entrar
a considerar financiar a algunas personas. Pero mientras no se hagan esas cosas, simple y sencillamente nada va a pasar. Esa plata se va a quedar en otra promesa más vacía que no va a terminar siendo colocada. Ujú. Rick Brenes, quiero volver otra vez al tema de la respuesta del gobierno con el COVID-19 porque este ángulo de Rick Brenes me parece interesante. Te pregunta que si consideras tú que después de 5 meses de pandemia, donde no se ha superado, y bueno, yo no he checado estas cifras que dice Rick Brenes, pero vamos a darlas por ciertas. Él pregunta, después de 5 meses de pandemia, donde no se ha superado un 1% de letalidad del virus y los 3,5 muertos por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, ¿se puede justificar quebrar al país y aniquilar la poca clase media remanente? Bueno, yo creo que, a ver, es un tema que hay que atreverse a discutirlo. Yo estoy de acuerdo con, a ver, a mí no me gustan los análisis parciales y cuando me refiero a parciales no estoy diciendo parcializado, estoy diciendo parciales con información incompleta, porque recuerdo al puro principio de la pandemia que la gente decía, en marzo, ¿verdad? Y la gente decía, esta pandemia ha matado a 500 personas en el mundo, la influenza mata a 80,000 personas al año en Estados Unidos, entonces, ¿por qué estamos haciendo tanta laraca? Bueno, y me acuerdo que yo en una discusión intervine y dije, a ver, señores, la influenza tiene 100 años dando vueltas y no hemos logrado controlarla y mata a 80,000 personas al año solo en Estados Unidos. El coronavirus es una carambada nueva. Usted no puede comparar algo que tiene 5 semanas de existir con algo que ya durante un año mata a los 80,000. Bueno, ya tenemos que el coronavirus ha matado a nivel mundial cerca de 700,000 personas o más de 700,000 personas. Y si bien es cierto, el nivel de letalidad es bajo, sigue siendo una enfermedad que nos presenta muchas interrogantes, hay mucho desconocimiento todavía a nivel científico, ¿verdad? Acerca de cuáles son las secuelas de largo plazo, etcétera, porque no es solo la letalidad. ¿Cómo se llama? O sea, ya hay evidencia de que muchos de los pacientes sufren secuelas de largo plazo y entonces no es simplemente decir, bueno, abramos toda la economía, se va a morir nada más el 1% de los que se contagian, entonces es muy poquito. No podemos proceder de esa manera, pero ciertamente tenemos que considerar, evaluar y poner en la balanza los riesgos versus los beneficios. Hay actividades económicas que se pueden desarrollar con riesgo relativamente bajo y con enorme beneficio para la sociedad y enorme beneficio económico también. Y entonces esa es la comparación que hay que hacer. Si hay actividades, como decir, un concierto en un estadio con 25,000 personas, hombro con hombro, el riesgo es demasiado elevado y la contribución social de esa actividad es relativamente pequeño. Entonces, ese tipo de actividades probablemente serán las últimas que habrá que permitir, ¿verdad? Pero insisto, el análisis, la pregunta que plantea Rick es válida y hay que hacerla y hay que atreverse a discutirla. Sin que se le vengan encima a uno los troles acusándolo de que a uno no le importan las muertes y la gente y que a uno solo le importa el signo de dólar. No, son preguntas válidas que hay que hacerlas, pero hay que poner en la balanza el riesgo versus el potencial beneficio y tomar decisiones con base en información más completa. Y por eso yo vengo insistiendo en la necesidad de un comando o un comité de manejo de la emergencia que sea multidisciplinario y que no sea nada más, como dijo ayer el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, esos únicamente los expertos en salud. No se le toma el criterio a los de otras áreas. El propio ministro de Hacienda no está enterado de lo que se decide ahí, ¿verdad? O se entera como nosotros en las conferencias de prensa del mediodía. Claro. En 2 minutos, si puedes contestarle a Montes Christian que te pregunta qué medidas nos puede poner el FMI para la negociación del stand-by. Yo creo que el FMI pone objetivos generales y le da espacio al país para definir cómo cumplir con ellos. Entonces,
Objetivos generales, a ver, no me atrevo a decir específicamente, pero los que a mí se me ocurre que probablemente el Fondo Monetario va a pedir es disminuir rápidamente el nivel de endeudamiento. Muy probable que este año vamos a terminar con un nivel de endeudamiento superior al 70%. Hace unas semanas decíamos cercano al 70%. Ahora es muy probable que va a ser superior al 70%. Entonces, probablemente el fondo va a decir, disminuya eso al 50% en 4 años. Es una disminución bastante brusca y bastante rápida. Y lo otro que el Fondo Monetario nos va a exigir es convertir el déficit primario en superávit en un plazo bien corto. En 2 o 3 años tenemos que haber volteado la situación y empezar a generar superávit primario. De ahí en más, el gobierno podrá decir, bueno, para reducir la deuda podemos hacer A, B o C, o una combinación de A, B y C. Y A, B y C es subir impuestos, recortar el gasto o vender activos, ¿verdad? Y lo mismo para el déficit, ¿verdad? Para convertir el déficit en superávit, hay que, este gobierno, ¿qué va a proponer? Subir impuestos. La propuesta del gobierno va a ser 80% subida de impuestos, porque eso es lo que está en su ADN y eso es lo que ya está hablando el ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero una propuesta responsable sería decir, vamos a basar esto, por lo menos 80%, en recorte del gasto y venta de activos. ¿Por qué es tan importante el recorte del gasto? Porque la situación fiscal que está viviendo Costa Rica hoy se generó hace 10 años, hace 11 años. Hace 11 años el gasto público representaba el 15% del PIB y el ingreso, la recaudación, representaba aproximadamente 15% del PIB. Teníamos las finanzas equilibradas. Los ingresos siguen representando 14,5%, 15% del PIB. Este año probablemente va a ser mucho menos que eso porque cayó la recaudación. Pero la recaudación se ha mantenido en ese mismo rango y el gasto se nos disparó al 22% del PIB el año pasado, ¿verdad? Entonces, claramente el problema es que el gasto se disparó. Lo que hay que poner en control o lo que hay que poner bajo control es el gasto. Pero eso no es lo que yo espero de este gobierno, lamentablemente. No creo que este gobierno tenga gusto por proponer un recorte del gasto. Claro. Eli, despídete de tus seguidores. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, por la compañía. Como siempre, todos los martes, la verdad que cada vez más gente y cada vez más interesantes y picantes las preguntas. Suscribo también lo dicho por Eli. Eli, muchas gracias a ti y nos vemos el próximo martes. Gracias, Alberto.